Pues qué bien que podemos volver a seguir estudiando Isaías y creo que las alabanzas y incluso la meditación de hoy, el Señor vuelve a traer a Isaías a nuestras mentes. Y bueno, veo que están surgiendo aquí predicadores y predicadoras que a lo mejor me cogen el relevo y todo. El Señor está levantando dones en medio de su iglesia y la verdad que es un privilegio saber de la diaconía y de todo lo que el Señor está haciendo en su iglesia aquí en Cambrils. Gloria a Dios. Todo y eso deciros que para mí no me es gravoso, sino que pues es un privilegio poder compartir con vosotros una vez más. Y sí, hoy estamos llegando ya a la mitad. Ya llegamos hasta el capítulo 32, así es que la próxima reunión, si el Señor no ha venido antes, pues estaremos ya pasando el Ecuador. Pues hoy vamos a estar meditando. Decía Fernando que si vamos a acelerar un poco. Pues hoy vamos a abarcar 3 capítulos. Si no los habéis leído, os invito en vuestras casas, después de lo que el Señor traiga en esta mañana, pues a leer el capítulo 30, el capítulo 31 y el capítulo 32. Aprovechando que el 31 es un poco más cortito, pues he estimado oportuno pues abarcar estos 3 capítulos. Vamos a leer el 32 en esta mañana, pero vamos a meditar en el 30, el 31 y el 32. Pues vamos a leer este capítulo 32 y después vamos a orar al Señor. Me gusta más el 32 que los otros anteriores, deciros la verdad. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos, y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad, para cometer impiedad y para hablar escarnio contra el Señor, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz. Hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. Golpeándose el pecho lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aun sobre las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre,
donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará justicia. Y el efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo, caerán los montes, y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros, los que sembráis junto a las aguas, y dejáis libres al buey y al asno. Gracias, Señor, en esta mañana, porque hemos podido alabarte, hemos podido gozarnos, Señor, una vez más, dándote alabanzas, cantando cánticos a tu nombre. Y gracias también por tu palabra, Señor, porque tú siempre traes una palabra oportuna, tú siempre traes la palabra que necesita tu pueblo, y en esta mañana te pido que una vez más sea así, Señor. Que tú traigas bendición por medio de tu palabra, Señor, y también reprensión para el que lo necesite, y traigas arrepentimiento para aquel que aún no te conoce, Señor. Haz que tu palabra de vida fluya en esta mañana, Señor. Bendiga, Señor, a tu congregación y también trascienda estas 4 paredes, Señor, para llegar al pueblo de Cambril, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada en este lugar. Te pido que me uses, Señor, y que todo aquello que has puesto en mi corazón, Señor, pueda transmitirlo con fidelidad. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que 15 años ya, tenemos una quinceañera, una iglesia quinceañera. Habrá que hacer fiesta, sí, habrá que hacer fiesta. Gloria a Dios. Pues seguimos en este conjunto de pasajes que nos hablan de estos ayes previos a la restauración, de la cual ya comenzamos a hablar la última vez, el año pasado, como aquel quien dice. Entonces, lo primero que nos vamos a centrar en los primeros 2 capítulos, nos habla acerca de las alianzas. Y por eso he puesto el título de esta mañana, ¿aliados? ¿Con quién? ¿Con quién nos aliamos? El tema de las alianzas no es un tema nuevo. El tema de las alianzas prácticamente ha habido desde muy temprano. Gracias. El que da un vaso de agua a un pequeñito como yo, dice la palabra de Dios que se lo está dando a Dios mismo. No es un servicio pequeño. Pues las alianzas, como digo, no es un tema nuevo. De hecho, en la palabra de Dios incluso el Señor mismo hace alianza con su pueblo. Lo escoge, y una alianza pues muy diferente a todas las demás, porque el Señor, las alianzas normalmente son pactos donde 2 partes intervienen y hacen ciertos acuerdos, tú harás esto, tú harás y yo haré esto otro, pero cuando se trata del Señor, Él es una alianza prácticamente unilateral. Él da protección y da bendición, y lo único que tenemos que hacer es atender sus consejos. Ese es el pacto que hizo con Israel, y le dijo: no es porque tú seas especial, es porque me he quedado prendado de ti, dice el Señor a Israel. Pero
Las alianzas, como decía, existen desde bien antiguo y en aquel entonces también existían las alianzas y hoy en día siguen existiendo. Hoy está bastante de moda lo que se llama el Tratado del Atlántico Norte, la OTAN o la NATO, depende de qué lado estás, se lee desde un lado o desde el otro las mismas palabras, ¿verdad? Que algunos no quisieron que España entrara, pero ahí estamos, y ahí estamos enfrascados en tantas cosas por causa de esta alianza. Me llamó la atención, y quiero compartiroslo, aunque no tenga que ver tanto con la Biblia, pero sí de esta alianza. Dice que la OTAN la inventaron los ingleses, dice, para tener a los americanos dentro, a los alemanes debajo y a los rusos fuera. Y bueno, la cosa se ha ido extendiendo y ahora no solamente hay americanos y alemanes, sino que incluso nosotros estamos metidos en todo esto. Pero bueno, están las alianzas. En aquel entonces hacían alianzas entre países o incluso entre pequeñas ciudades-estado que se hacían compromisos para defenderse los unos contra otros enemigos externos. Si alguien viene y me ataca a mí, tú me ayudas. Y si alguien viene y te ataca a ti, pues entonces voy yo y te ayudo. En la Biblia encontramos diferentes ejemplos de todo esto. Uno de ellos muy curioso lo encontramos en el libro de Josué. Te invito a leer en el capítulo 10, cuando 5 ciudades-estado se alían para atacar al pueblo de Gabaón, que con engaños había hecho cierto pacto con Israel. Y el Señor hace un milagro tremendo porque Él mismo lucha por su pueblo y por Josué y los defiende, aun después del lío con el que se habían metido con Gabaón, y terminan venciendo a estas 5 pequeñas naciones que habían ido a atacar a Gabaón y por tanto a Israel también. Así es que encontramos diferentes alianzas en la Biblia y en el capítulo 30 y el capítulo 31 nos habla acerca de las alianzas que, en este caso, el reino del sur, lo que era Judá, estaba pretendiendo hacer alianzas nuevamente con Egipto. Es importante decir, antes de todo esto, que lo más recomendable a la hora de hacer una alianza, como si fuera también al mismo tiempo a la hora que vas a tomar un trabajo nuevo y vas a firmar un contrato, que leas las condiciones. Que leas las condiciones. ¿Qué te implica? ¿Qué beneficios y qué responsabilidades vas a tener? Y que es importante también que hagas un poco de averiguaciones acerca de la reputación de aquel que pretende hacer una alianza contigo. Y eso es de lo que está hablando en primer lugar estos capítulos. Vamos a ver cómo era Egipto y cómo eran también aquellos que estaban a favor de hacer esta alianza. Como ya hemos leído en capítulos anteriores, sabemos que había diferentes ataques hacia el pueblo de Israel, hacia el pueblo de Dios. Me refiero en general, y que ya no solamente había ciudades-estado y pequeños países, sino que imperios se estaban levantando. En primer lugar, el imperio asirio y después el imperio babilónico,
que primero llegó hasta las puertas de Jerusalén y, como ya sabemos, más tarde arrasó con todo por causa de su pecado y terminó llevándose a los cautivos a Babilonia. Así es que la primera parte le he querido llamar ay del que se alía con Egipto. Ya conocemos Egipto, o ya deberíamos conocerlo. Sabemos lo que el pueblo pasó allí, cómo en principio llegó por el hambre, pero después fueron esclavizados. Y aún a los pocos meses de salir de Egipto, ya algunos ya querían volver. Y el Señor le dijo a Israel: no vuelvas a Egipto, no se te ha perdido nada allí. Así es que la primera aplicación que podíamos encontrar aquí es que por muchas ganas que nos puedan dar alguna vez por causa de lo que estemos pasando, no queramos volver a nuestra antigua vida sin Cristo. No se nos ha perdido nada allí y no vamos a sacar nada bueno. Así es que lo primero que vemos es que aquellos que querían que volvieran a Egipto estaban encubriendo su maldad. Estaban queriendo encubrir su maldad. Realmente no querían escuchar el consejo de Dios, ni querían la protección de Dios, porque probablemente tenían o pensaban que iban a tener grandes ganancias llegando hasta Egipto. Una vez me dijo un hermano una frase que quisiera compartiros en esta mañana. A veces, incluso en términos espirituales o en términos de denominaciones, o incluso muchas veces nosotros también, a la protección de ciertas entidades se le llama la cobertura. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. Este hermano me dijo: no hay mejor cobertura que la de chocolate. A veces estamos buscando lo que realmente no es lo que deberíamos buscar. El pecado de mucha gente, y es lo que se está descubriendo aquí, y el pecado que estaban demostrando las personas que aquí estaban tratando de ir para Egipto, es que realmente, como he dicho al principio, no querían la protección del Señor. Ya estaban ofuscados completamente, y hablaras lo que hablaras con ellos, Egipto, 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 Egipto. No hay nada mejor que Egipto. No querían confiar en el Señor, y ese es el pecado que muchos cometen y que es un grave error. Dice aquí el profeta Isaías: añaden pecado a pecado. Probablemente quisieran escapar de la situación que estaban viviendo allí, pero una cosa les iba llevando a otra, y así poco a poco se iban enredando. Esto me recuerda el pasaje que nos hablan las Escrituras acerca del pecado de David con Betsabé. Todos lo recordaréis seguramente, si no os invito a leerlo allí. Tanto en Reyes como en Crónicas nos habla acerca de ello. Primero se acuesta con ella, siendo la mujer de otro. Después, para tratar de encubrirlo, llama a su marido. Pero como su marido tenía más lealtad y tenía más carga por lo que estaba sucediendo en la batalla, que no tanto por estar con su mujer en ese momento, aún ni borracho se acuesta con ella y se vuelve de nuevo a la batalla. Y entonces David da órdenes para matarlo.
pecado tras pecado. En lugar de acercarnos al Señor y reconocer seguidamente tras darnos cuenta de nuestro error y buscar restaurar nuestra relación con el Señor y con los demás, vamos encubriendo nuestro pecado y eso nos va llevando a otro pecado y eso nos va llevando a otro pecado. En el libro de los Salmos, David reconoce: mientras encubrí mi pecado, envejecieron mis huesos. Por tanto, lo que tenemos que hacer es reconocer nuestras faltas, acercarnos al Señor. Y si tenemos que restaurar algo con alguien, también, pero en primer lugar, buscar el consejo del Señor, el que no querían estar escuchando estas personas. Porque entonces el fin de todo esto dice que acabará en vergüenza. Y así es como muchas veces acabamos. Por causa de nuestro pecado y querer encubrirlo, al final aquello se hace una bola de nieve y cuando se descubre nos queremos morir, nos queremos que nos trague la tierra o acabamos avergonzados y rojos como tomates. Pero no solamente es esto lo que dice aquí el Señor, dice que el dinero no les va a servir de nada. Querían comprar la ayuda. Ezequías, convencido por estos consejeros, se marchó para las ciudades de Egipto, para la capital, la que aquí llama Zoán, y también a otra ciudad principal llamada Janes, para llevarles dinero y decir: yo os doy todo este dinero y compro vuestra seguridad. Cuando me vengan a atacar, vosotros venís con todo vuestro gran ejército y me ayudaréis. Cuando en el Señor tenemos toda la seguridad que podemos necesitar. Y esas eran las palabras que el profeta Isaías quería transmitirles a todos ellos. Y entonces el Señor le dice que escriba a Isaías, le dice: para que conste el día de mañana, te voy a decir lo que va a suceder y que luego que se acuerden. Que no querían escuchar la ley de Dios y por eso les sucedió o les sucederá lo que les va a suceder. Que no querían escuchar a los verdaderos profetas, nos dice la palabra, y preferían las mentiras. Qué palabras tan tremendas las que dice aquí, que si fueron literales todavía es mucho más fuerte. El decir: no nos habléis de Dios, contadnos mentiras, contadnos lisonjas, cosas alegres y bonitas, y no nos digas que lo estamos haciendo mal. Dinos que todo está bien, dinos que todo nos irá bien y que sigamos bebiendo y bailando. No queremos escuchar nada de todas estas cosas que nos dice Dios. Y esto, dice la palabra de Dios, que iba a ser como una grieta en la pared, que en lugar de arreglarse, se va haciendo cada vez más grande, se va haciendo cada vez más grande, hasta que al final cae la pared entera y se hace añicos. Hasta tal punto dice que comparándolo con una vasija, no habrá ni un trocito con el que puedas recoger un poquito de agua para beber. Hasta tal punto se iba a derrumbar toda aquella falacia, todo aquel conjunto de mentiras que les estaban diciendo que sería tan bueno volver a Egipto. Sin embargo, sigue diciendo la palabra de Dios, y aquí hay una nota positiva: hay bendición para el que confía en el Señor. Aun en medio de tanta gente que está confiando en otras cosas, el Señor sigue diciendo: hay bendición para el que confía en Él.
A veces nos afanamos y corremos de un lado para otro. Pero nos dice el Señor, estad quietos y confiad en mí. Esta es una palabra tremenda. Tantas veces necesitamos parar. Estamos tan agobiados y estamos mirando de un lado para el otro. Ay, 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 ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con esto, con aquello? Y el Señor te dice, para, confía en mí, déjame hacer. Si tú pones mi confianza y descansas en mí y te sientas por un momento y miras al cielo y esperas que yo obre, verás cómo yo voy a hacer cosas tremendas. En cambio, dice, el que huye a toda velocidad será atrapado por un perseguidor que corre más rápido que él. Siempre hay alguien que corre más rápido que nosotros. Y el terror se apoderará de ellos. Pero Dios, dice aquí la palabra, Dios nos espera. Y Dios espera como el Padre, aquel Padre que esperó a su Hijo que se marchó con la herencia. Dios lo espera. Y cuando vuelvas clamando a Él, entonces Él te otorgará misericordia, porque tenemos un Dios misericordioso. Entonces Él enjugará tus lágrimas y Él oirá tu clamor. La congoja y la angustia muchas veces nos llegan para que aprendamos la lección. A Dios no le gusta que nosotros estemos así, pero es que a veces no hay otra manera. No hay otra manera. Tenemos que pasar, tenemos que llegar al lodo, o tenemos que llegar, volviendo a la ilustración del hijo pródigo, tenemos que llegar hasta los cerdos para darnos cuenta de que estamos obrando mal y entonces querer volver a Dios. Debían dejar a sus maestros hasta el punto de llegar a aborrecer toda la idolatría y de llegar a aborrecer incluso los vestidos que los asociaban con toda aquella idolatría. El Señor quiere que no nos identifiquemos con ninguna de estas cosas para después enviar su lluvia de bendición. Una lluvia que produzca en el campo y que los ganados lleguen a estar nuevamente bien alimentados y que la luz inunde todo aquel lugar en lugar de la oscuridad y volver a ser cuidados por el Señor. Así es que Dios dice que va a castigar a aquel al que temían tanto, al opresor asirio, y finalmente, como también meditamos hace algunos capítulos atrás, el pueblo volverá a cantar. Habrá un cántico final, un cántico de alegría, y el Señor le dará su merecido a aquel que golpeó a su pueblo. En el capítulo 31, si seguimos avanzando, nos habla acerca de la vanidad de confiar en el que no es Dios. A veces ponemos nuestra confianza en cosas vanas. Y eso es lo que nos habla en este segundo capítulo. El problema de poner la confianza, en este caso, en otra nación, es que era una confianza equivocada. Las personas, los hombres, somos falibles. En otro pasaje, en el que probablemente llegaremos, dice que apoyarse en Egipto o en el faraón es como el que se apoya en una caña y se le quiebra y se le clava en la mano. Eso es confiar en los hombres, hombres que acaban cayendo.
y que probablemente el que vendría a prestar esa ayuda no sería lo que ellos pensaban. Y entonces Dios dice que Él se va a presentar y va a atacar, y nos muestra la figura de un león que no tiene miedo a nada, o como un ave que quiere defender a sus polluelos. Cuando Dios ataca de esta manera, esto va a provocar, dice, el abandono de los ídolos, y que aún abandonarán las armas por el miedo que tendrán. Así es que por todas estas cosas podemos llegar a la conclusión, para cerrar estos 2 capítulos, que esa alianza que pretendían hacer con Egipto no les iba a traer nada bueno. Y que, como decía al principio, el volver a Egipto o pretender aún siquiera su ayuda no les iba a hacer bien, sino al contrario, iba a ser mal tras mal para su vida. En cambio, cuando llegamos al capítulo 32, encontramos un tremendo contraste. Aquí, a partir de este capítulo y los siguientes capítulos, hasta llegar al 35, nos va a estar presentando al Rey Mesías. Ya vimos en algunos capítulos anteriores, como en el 9, acerca de Emmanuel y acerca de... Nos va introduciendo poco a poco al Mesías, y aquí nos lo presenta como el Rey, un Rey en el que realmente podemos confiar. Una alianza que, como decía antes, en la que realmente podemos poner nuestra confianza. Y nos empieza a describir todo esto en este capítulo, aunque hay algunas palabras también de reprensión, la mayoría son de presentación de este rey. Un rey, nos dice, que viene para traer justicia y liberación. Y no solamente él es la justicia hecha hombre o hecha rey, sino que sus sucesores también son personas de justicia. Sabemos que muchas veces, y en la palabra de Dios nos describe como había un rey bueno, pero su hijo no era tan bueno. O que el padre escuchaba consejos sabios, pero el hijo escuchaba consejos de jóvenes que no le iban a aportar nada bueno. Aquí, en cambio, dice que tanto el rey como sus príncipes estarían administrando justicia, y justicia de verdad. Un rey que finalmente traerá alivio al pueblo. Cuando finalmente llega un buen rey, cuando llega finalmente un buen gobernante, el pueblo descansa. Dicen, qué bien que por fin llega alguien que nos trae justicia de verdad. Y nos lo ilustra de 4 maneras, nos trae cuatro figuras o 4 fotografías, por así decirlo, para un mayor entendimiento de lo que ese rey iba a ser. Dice que él es como escondedero. Cuando llegan vientos fuertes, que sabemos que de aquí un poquito más para abajo, los que viven por ahí ya saben lo que eso es, y encontrar algún rinconcito donde meterte, y ahí nos sopla. Qué alivio, ¿verdad? Y nos dice también, es como un refugio. Cuando uno realmente puede estar allí y sabe que puede estar tranquilo y que no le va a ocurrir nada. También dice que es como un arroyo en medio de un lugar seco. Cuando uno está atravesando un lugar desértico
y de repente llega a un lugar donde fluye agua fresca. Qué alivio, ¿verdad? Y como sombra en un día que hace mucho sol. La sombra de un gran peñasco. Y lo bueno de los grandes peñascos es que tienen algún lado en que siempre da la sombra. Y eso es lo que quiere ilustrar aquí el Señor. Un lugar donde realmente te puedes poner y sentirte aliviado del sol. Al contrario, nos sigue diciendo, al contrario de lo que a lo mejor algunos podrían desear, Él va a ayudar para que las cosas se vean con claridad. Eso es un contraste con lo que antes estaba diciendo de aquellos que les iban a los profetas y les decían, no nos digáis verdad, contadnos mentiras. Él dice, yo voy a ayudar a que veáis las cosas claramente. Y no solamente eso, dice que podrán escuchar todos la verdad. Y aún el necio, aquel que le cuesta tanto de escuchar porque está tan seguro que lo que él piensa es la verdad, llegará a entender y todos hablarán fluidamente. Aún el tartamudo llegará a hablar bien, dice la palabra de Dios. En cambio, el malo o a los malos se les llamará claramente por su nombre. Claramente por su nombre. Aquí habla del ruin. La palabra ruin indica todavía más la bajeza de estas personas. Se les reconocerá. Aquel que no quiera reconocer y perseverar en su pecado, se les verá claramente que es así. Se descubren sus intenciones contra los hombres que lo único que quieren hacer es sacarles todo lo que tienen en sus bolsillos y aun que están en contra de Dios. Ellos recibirán su merecido porque Dios se encargará de ello a través de este Rey de Justicia. Y también, en cambio, al generoso será reconocido por su generosidad y éste será engrandecido. Luego, como decía, hay una palabra de reprensión contra las mujeres de aquel tiempo. Y si hay algo que las mujeres de este tiempo tienen que aprender también, pues tomen nota. El Señor les reprende por su indolencia. La palabra indolente se parece a la palabra indoloro, insensibilidad. A veces cuando estamos confiados, estamos bien y pensamos que todo va a seguir yendo bien y sobre todo yéndonos bien, entonces lo demás empieza a dejarnos de importar. Y no nos importan los que están mal, porque como yo estoy bien, como yo voy a seguir estando bien, y entonces el Señor les reprende y les dice, no estéis tan seguras, no estéis tan contentas, porque en todo aquello que vosotras confiáis hoy, mañana desaparecerá. Y toda esta abundancia de alimentos que hoy tenéis, mañana no vais a encontrar nada. Y todos estos vestidos tan bonitos con los que os vestís, mañana os vestiréis de cilicio, de luto. ¿Por qué? Porque en lugar de estar ayudando a otros, simplemente os habéis relajado y no habéis hecho nada. Su confianza se tornará en espanto y su abundancia en escasez. Todo su esplendor desaparecerá y llegará la tristeza, y todo lo que entonces veían se tornará en desierto y en habitáculo de animales salvajes, hasta, y aquí llegamos a la siguiente parte, hasta que hay un momento, hay una nota final de esperanza. Qué bueno que el Señor no nos deja sin esperanza.
hasta que el Espíritu de Dios sea derramado. Llegará un día en que el Espíritu de Dios se volverá a derramar. Llegará un día en que el campo volverá a recobrar su esplendor. Y habrá justicia, dice, aún en el desierto y en el campo fértil. En todas partes la justicia lo cubrirá todo. Y esto traerá paz, paz verdadera. Traerá reposo y traerá seguridad eterna. Todo castigo de Dios, sabemos, es justo, pero todo castigo tiene un fin. Así como los padres no castigan a los hijos porque sí, los castigan porque han hecho algo mal y los castigan porque quieren que aprendan y que no lo vuelvan a cometer. Y ese es el fin del castigo que quiere traer el Señor y que lo ilustra a través de este capítulo. El Señor va a traer a su Rey de justicia si ellos son capaces de confiar en Él en lugar de hacer alianzas en otros. Lo que el Señor realmente quiere es que recapacitemos y que volvamos a confiar en Él. Y con esto llegamos al final de estos 3 capítulos. ¿Cómo podemos concluir? Volviendo al título del principio. ¿Con quién nos vamos a aliar? ¿Te aliarás con los hombres que te ofrecen 1000 maravillas, pero que al final ninguna de ellas es verdad? ¿O prefieres aliarte con la auténtica justicia y con todos sus beneficios? Que el Señor te ayude a tomar la mejor decisión. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?